Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos para pedir al Señor que nos asista por su palabra en esta mañana. Padre bueno, gracias, Señor, queremos darte por una mañana, una tarde, Señor, que nos regalas para alabarte, Señor, para cantar a tu nombre, pero también, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Venimos humillados delante de ti, Señor, porque sabemos, Dios, que te necesitamos, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que asistas este momento, Señor. Yo te necesito, Señor, para hablar tu palabra. Mis hermanos te necesitan, Señor, para escuchar tu palabra. Todos te necesitamos, Dios. Tu iglesia, Señor, te necesita, por eso oramos y hablamos contigo antes, Señor, de exponer tu palabra. Ayúdanos, Dios. Transfórmanos por medio de ella y que salgamos de este lugar confrontados, animados. Y si hay alguna persona, Señor, en este lugar que en esta mañana, en esta tarde, Señor, no te conoce, que pueda arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su Salvador. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar, como ya vieron, en Marcos capítulo 9, del verso 2 al 13. Y mis hermanos y amigos, hay un refrán muy conocido de origen ibérico, pero que se ha extendido por toda América, que muchos conocemos. Y este refrán dice: a palabras necias, ¿qué cosa? Oídos sordos, ¿verdad? A palabras necias, oídos sordos. ¿Y qué significa este refrán? Este refrán significa que no debemos hacer caso a comentarios imprudentes o impertinentes que entrañan de alguna forma disimulada o de una forma bien expresa una mala intención. Me gusta mucho cómo una enciclopedia digital explica el significado de este refrán, y esta enciclopedia dice que ante las palabras necias de otros, nuestra mejor respuesta solo puede ser la más sincera indiferencia. Y lo voy a repetir. Dice esta enciclopedia que a palabras necias, oídos sordos, lo que significa es que nuestra mejor respuesta solo puede ser la más sincera indiferencia. A palabras necias, oídos sordos. Pero ¿y qué sucede, mis hermanos y amigos, si esas palabras vienen de nuestro Dios? ¿Qué ocurre, mis hermanos, si son las palabras del mismísimo Dios las que estamos escuchando? Por supuesto que las cosas cambian. La necedad nunca saldrá de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si es Dios quien habla, no podemos responder con indiferencia. A las palabras de Dios no podemos hacer oídos sordos. Este es el quinto sermón, mis hermanos, de la serie de Marcos, el cual he puesto por título: ¿a quién estás prestando tu oído? Es una pregunta, no la respondamos. ¿A quién estás prestando tu oído? Y hagámonos interiormente todas estas preguntas. ¿A quién le estoy prestando yo mi oído? Amigo, en esta mañana, iglesia que estás aquí, ¿prestas tu oído a quien debería ser indiferente y eres indiferente para con quien deberías prestar tu oído? Parece un trabalengua, pero debemos preguntarnos eso. ¿Estoy dando oído
a quien yo debería ser indiferente, pero al mismo tiempo estoy siendo indiferente con quien yo debería prestar mi oído? Con la ayuda de Dios, veremos en esta tarde que Marcos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, cuyas palabras tienen que ser escuchadas. Marcos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, cuyas palabras tienen que ser escuchadas. Cristo es el Hijo de Dios y aquel a quien debemos prestar nuestra atención constante. Cristo es el Hijo de Dios a quien debemos prestar atención constante. Y vamos a desarrollar en esta tarde este mensaje en 3 puntos que nos van a estar ayudando a lo largo del texto. Y lo primero que vamos a ver es la visión del Cristo glorificado. Vamos a estar viendo la declaración del Padre y vamos a estar viendo la declaración del Hijo. Veamos primero lo que pudiéramos llamar en esta tarde la visión del Cristo glorificado. Y dice nuestro texto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Vamos a tratar de poner este texto un poco en el contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ya hemos visto desde el primer domingo, como nos ha enseñado el pastor, que la intención de Marcos es apuntar a Cristo como el Hijo de Dios, lo cual significa, mis hermanos y amigos, que Él es Dios mismo. Lo vimos al comienzo del Evangelio de Marcos, Marcos 1:1. El propio Marcos comienza la narrativa diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Pero lo vemos también en el bautismo de Jesús, cuando el Padre desde el cielo, ¿qué declara? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo vemos también en Marcos capítulo 2, versículo 5, cuando Jesús perdona los pecados al paralítico y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados, lo cual implica que Jesús es Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. También lo vemos en Marcos 3, versículo 11. Los que están tomando nota quizás puedan tomar la cita, no la podemos ver todas. En Marcos 3, verso 11, hasta los espíritus inmundos declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice el texto así, Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero es muy interesante, mis hermanos, porque nuestro texto de esta tarde comienza diciendo unas cosas. 6 días después. El texto comienza diciendo 6 días después. La pregunta es: ¿6 días después de qué? ¿Qué había ocurrido antes de lo que iba a pasar después de esos 6 días? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? Y estamos entonces ubicando el texto en el contexto precisamente en Marcos 8:30, donde está Jesús con los discípulos hablando precisamente acerca de quién soy yo. ¿Se recuerdan? El pastor nos lo predicó la semana pasada. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, o que tú eres un profeta, o que esto, que lo otro. ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? ¿Se entiende la vuelta? El contexto está tratando acerca de la identidad de Jesús.
¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En este mismo encuentro, Jesús comienza a enseñarles que era necesario que Él sufriera hasta la muerte y resucitara al tercer día. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro no entiende, quiere que Jesús no haga eso. ¿Y qué le hace Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando con la mente de Dios, tú estás pensando con la mente de los hombres. Seguido a esto, Jesús le hace un llamado al sufrimiento y dice unas palabras, mis hermanos, que yo quisiera que nos quedáramos con ellas porque en algún momento tendremos que verlas. Y son las palabras que están en Marcos 8:38. Y mire lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de aquí más, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre, con sus santos, con los santos ángeles. Quédense con eso porque en algún momento vamos a tener que ir ahí otra vez. Entonces, mis hermanos, es en ese contexto, 6 días después. 6 días después de lo que acabamos de ver ahora, va a ocurrir, se va a dar lo que vamos a ver en esta tarde. Dice que, ¿qué sucedió? Jesús ya no está con la multitud, ya no está con todos los discípulos. ¿Ahora qué hace? Ven acá Pedro, ven acá Juancito y ven acá Jacobito. Vamos a ir que les voy a enseñar algo. Y dice que Jesús subió con ellos a un monte. ¿Y qué pasó en el monte? Dice, y se transfiguró delante de ellos. Mis hermanos, la palabra transfiguró viene del griego metamorfo, que significa cambiar de forma o ser transformado. Y el versículo 3 nos ayuda a entender un poco mejor qué fue lo que le ocurrió a Jesús. Y Marcos es bien enfático y quiere llamar nuestra atención con lo que sucedió en la transfiguración. Miren lo que dice versículo 3. Miren lo enfático que es Marcos. Justamente cuando dice, y se transfiguró delante de ellos, dice, y sus vestidos se volvieron ¿cómo? Resplandecientes. No basta con eso, dice Marcos, muy blancos. No basta con eso, ¿qué dice? Como la nieve. No basta con eso, dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? ¿Qué nos está queriendo decir Marcos aquí? Mis hermanos, los discípulos estaban siendo testigos del Cristo glorificado. Quizás no en la plenitud del cielo, pero podemos estar seguros de que el Señor estaba revelando a sus discípulos su divina gloria. El énfasis de Marcos en el color de la ropa, el atuendo que Jesús llevaba, es de un color tan pero tan blanco que es algo que ningún ojo humano ha visto un blanco como ese. No sé si captan la atención de lo que el texto, el versículo 3 está diciendo. Era tan blanco, dice que ningún lavador puede lavar una ropa y quedar tan blanca como esa quedó. Entonces, lo que está sucediendo es que Jesús se transformó, se transfiguró en... Ellos pudieron ver y ser testigos de la gloria del Señor, del Cristo glorificado. Y es muy interesante, mis hermanos, porque más adelante en el tiempo, el mismo Pedro, pero ya no el Pedro que está narrando Marcos 9, sino un Pedro con un entendimiento más claro del Señor, más completo del Señor, cuando él escribe su segunda carta, anoten la cita, segunda de Pedro 1, 17 y 18, dice Pedro, pues cuando él, hablando de Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y miren lo que dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él
en el Monte Santo. Pedro está explicando en 2 de Pedro 1, 17 y 18 lo que él vio en Marcos 2 versículos que estamos viendo ahora, la parte esta de la transfiguración. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Ya ellos están siendo testigos de la gloria divina de nuestro Señor, y una vez más, el inquietante Pedro, el intranquilo Pedro, quiere decir algo. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 4. Bueno, dice versículo 4, disculpen un momento, porque tenía una nota aquí sobre el versículo 4. Dice el versículo 4, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, el 3, perdonen, dice el 4 ahora, y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. ¿Qué vieron además de la gloria de Cristo? Dice que se les apareció Moisés y Elías. Y es interesante porque Marcos no da muchos detalles, solamente dice, ahí estuvieron Elías y Moisés, no da detalles, solo menciona que estaban hablando con Jesús. Solamente para informar, hay otros evangelios que dicen que ellos estaban hablando acerca, ¿cuál era el tema de la conversación? Estaban hablando acerca de la muerte de Jesús. Estaban planificando la muerte de Jesús, por así decirlo. Estaban hablando de la muerte de Jesús en Jerusalén. Esa información la adquirimos de otro evangelio, pero ese no es el punto. Y entonces ahora sí viene Pedro. Viendo esto Pedro, le dice a Jesús, Maestro, y miren qué curioso, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué está pidiendo Pedro? La propuesta de Pedro, espantado de temor, porque el versículo siguiente lo dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. La propuesta de Pedro, espantado de temor por lo que estaba viendo, parece bien espiritual y parece de muy buenas intenciones. Le dice, bueno es que estemos aquí. No es maestro bueno, es maestro, bueno es que estemos aquí. Dice, hagamos 3 enramadas. Y la palabra enramadas, yo no sé qué usted piensa cuando viene la palabra enramadas. La palabra enramadas no significa que Pedro estaba diciendo, mira, hay mucho sol, vamos a buscar 4 palitos secos. No sé si se entiende la palabra palitos. 4 gajos y unos bejuquitos y vamos a hacerlo ahí para que no nos coja el sol aquí. No. La palabra enramadas lo que significa es tiendas. Es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para tabernáculos. ¿Cuál es la propuesta de Pedro? Hagamos 3 tiendas para establecernos aquí. Vamos a permanecer. Pedro está diciendo, bueno es para nosotros que estemos. Esa palabra habla de permanencia, que permanezcamos aquí. En otras palabras, Pedro estaba buscando aplazar la gloria del Señor, alargarla. Pedro de alguna manera deja claro que él quiere que el Señor permanezca en ese estado. Pero acuérdense, ¿qué le había dicho el Señor que tenía que suceder? Él tenía que morir. Mis hermanos, independientemente de que el texto nos está diciendo, y está muy claro, que él dijo eso por temor, pero Pedro, es muy probable que su intención sea prolongar el estado de gloria del Señor, evitando el sufrimiento del cual el Señor le había estado hablando. Y si ese es el caso, Pedro, mis hermanos, todavía no entiende al Señor ni a su plan. Aunque él mismo ya declaró en algún momento, tú eres el Cristo. Aunque el propio Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora Pedro está viendo al Cristo glorificado y él dice, vamos a dejarlo aquí, que se quede aquí, que no pase lo que él me está diciendo que tiene que pasar. No sé si entienden la lógica del asunto. Pedro no ha entendido, mis hermanos, quién es verdaderamente Jesús y cuál es su verdadera misión.
Mis hermanos, miremos el ejemplo de Pedro. Miremos el ejemplo de Pedro. Se supone que a estas alturas del campeonato, como pudiéramos decir, ya él entienda. ¿Qué más tiene que decirle el Señor? ¿De qué forma se lo va a decir? A esta altura del campeonato él entienda, él ha estado con Jesús, pero aún no lo puede ver claramente. Mis hermanos, no supongamos que porque estamos aquí cada domingo, no supongamos que porque somos líderes, maestros o lo que sea, no supongamos que porque desde niños nos traían a la iglesia, conocemos con claridad a Jesús. Ahí lo están viendo. Iglesia que están aquí, amigos que están aquí, cuando estamos en ese punto de creer que conocemos, cuando no conocemos nada, necesitamos ser sacudidos. Cuando estamos en ese punto de creer que conocemos y no conocemos nada, necesitamos ser sacudidos. Necesitamos la intervención divina para ver al Señor con claridad. Pedro todavía no conocía con claridad al Señor. Él necesitaba ser sacudido, él necesitaba una intervención del cielo. ¿Y saben qué? ¿Qué pasó? Que así fue. El cielo habló, por así decirlo. Veamos cómo sigue nuestra historia y vamos a mirar en esta tarde lo que pudiéramos llamar la declaración del Padre. Y eso lo encontramos en los versículos 7 y 8. Miremos la declaración del Padre. Acuérdense que Pedro hizo una petición. Vamos a ver si se le concede. ¿Cuál es la petición? Vamos a hacer una tienda, unas campañitas aquí para que estemos aquí por largos días. Vamos a ver qué pasa. Es interesante porque justo después de las palabras de Pedro, viene el Padre e interviene. Es como que, Pedro, espérate, no has entendido. Te voy a decir lo que va a pasar ahora. Y entonces el Padre declara, dice, entonces, versículo 7, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. O sea, en este punto, después que la voz del cielo, que es el Padre, habla, ya Elías, ya Moisés, no están en el asunto. Está solamente el Señor. Mis hermanos, no es la primera vez que el Padre interviene para hablar acerca del Hijo. Recordemos que ya lo hizo en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. La diferencia con esta vez donde el Padre habla es que ahora, juntamente con la declaración del Hijo, hay unas palabras que tienen que ver con la respuesta de nosotros los seres humanos, de nosotros los hombres, con respecto a quién es el Hijo. La voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. El Padre está declarando la identidad de Cristo. Él es el Cristo. Ese que está ahí es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Como decíamos al principio, la identidad de Jesús en el libro del Evangelio de Marcos es lo que se viene tratando. Ya lo vio Jesús con los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora está Jesús delante de ellos. Ahora está esta voz del cielo que es el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Para la mayoría de la gente, Jesús, como los mismos discípulos dijeron, era un profeta más. Pero ahora una vez más, los discípulos escuchan una voz desde una nube decir, este es mi Hijo amado. El Padre del cielo declara, ese que está ahí es mi Hijo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la respuesta del hombre hacia la persona de Cristo? ¿Cómo debemos responder a la persona de Cristo? Si Jesús es el Hijo de Dios, y sí que lo es, ¿cómo debemos responder a Él? ¿Debemos responder a Él con indiferencia? ¿Debemos responder a Él con apatía?
debemos responder a Él como si la necedad sea lo que saliera de su boca? ¿Qué creen? Por supuesto que no. Y Dios el Padre, mis hermanos, se asegura de dejárnoslo claro. Dios el Padre está diciendo allí en el monte alto: ese es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Y esta palabra oíd, mis hermanos y amigos, es un imperativo. Eso es algo que hay que hacer. Eso no es algo que tú escoges si quieres hacerlo o no. Como Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que escucharlo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es algo que hay que hacer, sí o sí. Esta palabra oír implica, mis hermanos, un escuchar con atención. No es un oír cualquiera. Es un escuchar con atención, con entendimiento. Este oír implica además la obediencia a quien se está escuchando. No es solamente oír por oír. Es oír para obedecer lo que estás escuchando y a quién estás escuchando. Así que lo que el Padre está diciendo desde el cielo: este es mi Hijo amado. Cuando el Padre está diciendo eso, a Él oír, Él está diciendo: presten atención constante, sigan, obedezcan las palabras de mi Hijo amado. Imaginen por un momento a Pedro, mis hermanos. Imagínense a Pedro por un momento. Cuando escuchó estas palabras, muy probablemente esta declaración lo sacudió. Se sintió aludido, se sintió reprendido. Dice R.C. Sproul, comentando sobre este texto, dice: la declaración "este es mi Hijo amado, a Él oíd", habla de la autoridad profética de Jesús como el profeta del nuevo pacto. Y yo sí quisiera en esta mañana que me acompañaran un momento, Deuteronomio 18, versículo 15, porque tenemos que entender algo, mis hermanos. La revelación de Dios es progresiva. Acuérdense que Cristo viene siendo anunciado desde Génesis 3:15, y progresivamente Dios fue dándole y revelándole más y más acerca de su Hijo al mundo. Pero esto que estamos viendo hoy, este es mi Hijo amado, a Él oíd, eso no fue la primera vez que se escuchó. Tenemos que ir a Deuteronomio 18. Miren qué hermoso. Deuteronomio 18. Vamos a leerlo del 15 al 19 para poder entender un poco todo el panorama. Dice: profeta, ya estaban ahí, Deuteronomio 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Aquí está hablándole Moisés al pueblo y le está diciendo: Dios va a levantar un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. ¿Entiende? ¿Escucha? ¿Qué cuando se levanta el profeta, qué hay que hacer? A Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y miren lo que dice Moisés ahora: y Jehová me dijo, o sea, las palabras que va a decir ahora Moisés ya son las palabras de Jehová. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y escuchen bien lo que dice ahora, versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, ¿qué pasará? Yo le pediré cuenta. Agarren eso, guárdenlo por ahí, porque ahorita hay que sacarlo. El que no oiga a las palabras de Jesús, Dios le pedirá cuenta. El Señor habló a Moisés, mis hermanos, que levantaría un profeta entre los hijos de Israel, que hablaría todo lo que él le mandara. Dicho profeta debía ser escuchado. Quien se niega a escuchar al profeta de Dios, Dios le va a pedir cuenta. Ahora, ¿cómo sabemos
que el Señor Jesús es ese profeta del cual habló Moisés. ¿Cómo sabemos que Jesús es ese profeta del que habló Moisés? Deuteronomio 18, llega a Cristo, dice el Padre del cielo, ese es mi Hijo amado, a él oíd. Creo que en inglés, there you go, ahí lo tienen. Mira a mi esposa cómo abrió los ojos. Ahí lo tienen. Ese es el que yo les dije que iba a enviar. Ahí lo tienen, es Él. Ya se los mandé. Pero ¿cómo sabemos que es Él de verdad? Bueno, ¿saben qué? Pedro. Tiempo más adelante en la historia de la redención, en el libro de los Hechos, búsquelo conmigo. Hechos 3:22. Si usted quiere ver el panorama completo, les dejo de tarea Hechos 3. Pero Hechos 3:22, Pedro está diciendo, Jesús, ese Jesús que nosotros predicamos, ese es el profeta que habló Moisés que iba a venir. Y miren las palabras de Pedro. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, miren cómo Pedro conecta las cosas, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable, y todo alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le va a pasar? Será desarraigado del pueblo. Hay que leer el contexto del capítulo 3 de Hechos en el discurso de Pedro para que ustedes se den cuenta que Pedro está diciendo, Jesús es ese profeta que Dios dijo que enviaría. Y si queda alguna duda, mis hermanos, muy importante hacer esto, miremos la carta a los Hebreos. Hebreos 1:1, este sí lo voy a leer, lo van a apuntar. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el autor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos ya la revelación completa, mis hermanos. Cristo fue anunciado, Cristo vino, el Padre dijo, ahí lo tienen, y más adelante se da testimonio, ese es el que había de venir. Cuando el Padre dice, ahora podemos entender un poco más, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, el Padre está diciendo, Cristo es uno, para que ya se les quite la duda de que si es un profeta, de que si es Elías, ese era el comentario de la gente, ¿verdad? Este es Elías. Les tuvo que poner ahí a Elías y a Moisés para que ellos dijeran, no es ni uno ni es el otro, porque estaban los tres. Este no es ni Moisés, ni es Elías. Él es otro. Él es el cumplimiento de la ley de Moisés y del profeta Elías. Porque tanto Moisés como Elías lo que hacen, la ley y los profetas, ¿qué es lo que hacen? Apuntar ¿a quién? A Cristo. Entonces lo que el Padre está diciendo, Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahí lo tienen. ¿Qué tienen que hacer ahora? Óiganlo a Él. Mis hermanos y amigos, lo voy a repetir hasta el cansancio. Cristo es el Hijo de Dios que debe ser escuchado. Ya hemos visto la visión del Cristo glorificado, ya hemos visto la declaración del Padre. Veamos ahora la declaración del Hijo. Es muy interesante. El Hijo se presenta glorificado con una visión. O sea, ellos pueden ver a Cristo post-resurrección. Los discípulos lo vieron, post-resurrección de alguna manera. El Padre habla y dice, oigan al Hijo. Bueno, vamos a ver qué dice el Hijo, porque el Hijo también tiene algo, va a decir unas palabras. Y ahora vamos a ver lo que pudiéramos llamar la declaración del Hijo de Dios. Y lo primero que el Hijo dice está en el versículo 9
y empieza ahí la escena cuando ellos bajan ya del monte. Descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto. Miren esto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. ¿Qué le está queriendo decir Jesús? Miren, esto es momento de callar. Después que yo resucite, es momento de hablar. ¿Se entiende, no? Dice que Él les dijo, como en muchas otras ocasiones, Jesús estaba diciendo, no le digan a nadie, no le digan a nadie, no le digan a nadie. Ahora se lo vuelvo a decir, lo que ustedes vieron, a nadie, no se lo digan a nadie. Pero cuando yo resucite, hablen. Mis hermanos, aquí hay una enseñanza muy clara para la iglesia de hoy. Nosotros somos creyentes post-resurrección de Cristo. Vivimos en los días después de la resurrección del Señor. Por tanto, estamos nosotros en tiempo de decirle al mundo quién es verdaderamente Jesús. Jesús no es un revolucionario. En una ocasión hablé con una persona acerca de ese mismo texto que estaban diciendo de quién era Jesús. Y esa persona me dijo, en Cuba, que Cristo era el primer comunista que había existido. Imagínense ustedes. Me puse muy furioso. Entonces, estamos en tiempo, esta es la época de decirle al mundo, Cristo es el Hijo de Dios que tiene que ser escuchado. Y eso nos toca a nosotros, mis hermanos. Eso es lo que está queriendo decir Jesús ahí. Ahora callen, pero después hablen. Nosotros vivimos en la época donde hay que hablar. Y créeme, los discípulos lo hicieron cuando ya que el Señor murió, el Señor resucitó, los discípulos lo hicieron de maravilla, tanto que dieron hasta su propia vida por la causa del Evangelio. La pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana es cómo lo estamos haciendo nosotros. Muchas veces la iglesia está viviendo como si Jesús nos hubiera mandado a callar, pero ya no nos mandó a callar. O sea, estamos viviendo en la época donde hay que hablar. Entonces, no calles. Dile a la gente quién es verdaderamente Jesús. No el primer revolucionario, no el primer comunista, no es el milagroso, no esto, sino es el Hijo de Dios que tiene que ser escuchado. Amén. Antes de continuar, es importante ver cómo Marcos nos dice algo muy interesante. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que los discípulos, como buenos judíos, ellos creían en una resurrección final. Los judíos creen en una resurrección al final de los tiempos, pero estaban confundidos con respecto a la resurrección corporal de Jesús como algo eminente. Y Jesús le está diciendo que Él iba a resucitar. Y entonces ellos no entendían esto, pues así lo dice. Dice, guardaron para sí sus palabras discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esa es la confusión de ellos. Entonces, hasta este punto demuestra, mis hermanos, que a estas alturas todavía no tienen claro el papel, la obra mesiánica del Señor. Este Cristo sufriría la muerte de la cruz, pero al tercer día resucitaría. O sea, la implicación de la resurrección es que tiene que haber una muerte. Para que el Señor resucite, primero que tuvo que pasar, tuvo que morir. Entonces, ahí está la cosa, y ellos todavía están confundidos. Y mis hermanos, de una forma muy clara, el Señor, además de decirle, callen y hablen después, ahora les dice, mi sufrimiento es inevitable. Recuerden, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿verdad? Ahora Jesús les dice, mi sufrimiento es inevitable. ¿Cómo lo dice? Empezó con una pregunta de los mismos discípulos. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué los escribas? Y le preguntaron diciendo, estoy en el versículo 11, disculpen. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías
ya vino, y le hicieron todo cuanto quisieron, como está escrito de él. Mis hermanos, la pregunta de los discípulos sigue revelando confusión. La pregunta de los discípulos sigue revelando confusión. Ellos están preguntando al Señor, ya tú nos dices que eres el Cristo, que eres el Mesías. Nos lo está diciendo, pero los escribas dicen que Elías tiene que venir primero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y qué le dice Jesús? Elías, a la verdad, vendrá primero, pero después le dice, al final, pero ya Elías vino. Y le hicieron todo cuanto quisieron. Lo que Jesús está declarando, o sea, Él está aceptando la interpretación de Malaquías, porque eso es una interpretación, la confusión viene porque Malaquías anuncia que antes que venga el Señor, Elías vendría a preparar el camino del Señor. Y Jesús acepta esa interpretación, o sea, eso tenía que pasar. Pero lo que Jesús está diciendo es que Elías ya vino. ¿Cómo que Elías ya vino? Eso está explicado, el pastor nos lo estuvo explicando hace unos domingos atrás, en Mateo 11, versos 7 al 14. Juan el Bautista, dice Jesús categóricamente que es aquel Elías que había de venir. Entonces lo que Jesús está diciendo, ok, es verdad que Elías tenía que venir, pero ya Elías vino y preparó el camino del Señor. Entonces no hay ningún problema. Pero además de esto, mis hermanos, Jesús dice unas palabras aquí muy interesantes. Fíjense que ellos están con la trama de que si Elías, que si esto, que si lo otro, y Jesús, dentro de todo el paquete, es como que le dice, aquí el punto no es Elías, el punto soy yo. El foco de atención no es Elías ni lo que pasó con Elías. Dice, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Mis hermanos, Cristo les declara, la cruz es inevitable. La cruz es inevitable. Él apela a la autoridad de las Escrituras. Fíjense cómo dice. Y como está escrito, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? En Moisés, toda la ley. ¿Dónde está escrito? En todos los profetas. ¿Qué es lo que está escrito? Dice ahí, que el Hijo del Hombre, o sea, yo mismo, hablando de Jesús, que padezca mucho y sea tenido en nada. Mis hermanos, sí, fue así. Así ocurrió. Es muy curioso, porque unos días después, ya se bajaron del monte. Un tiempo después, unos días después, a ese mismo que vieron transfigurado, a ese mismo que vieron en su gloria, en el monte, lo vieron también en el monte, pero ahora en el monte del Calvario, cumpliendo exactamente lo que él había dicho, palabras, escuchen, a él oír lo que él había dicho que iba a ocurrir. El Señor Jesús más adelante va a la cruz a morir por todos los pecados de aquellos a quienes el Padre escogió. Y los discípulos que están viendo y siendo testigos del Cristo glorificado, unos días más adelante, fueron testigos del Cristo que sufrió y murió por nuestros pecados. Quisiera terminar en esta tarde con algunas aplicaciones para la iglesia, para creyentes que estamos aquí y también para los no creyentes. Si hay alguna persona en este lugar que no conoce a Cristo todavía. ¿Qué nos apunta o a qué nos está llamando Dios, iglesia, en esta mañana? Como creyentes, mis hermanos, ¿qué significa escuchar a Jesús hoy? Porque a fin de cuentas, Él no está físicamente aquí con nosotros. Él no está sentado aquí hablándonos con nosotros todos los días. ¿Qué significa, mis hermanos, escuchar a Jesús hoy? Debemos entender, mis hermanos, que escuchar a Jesús significa
sumergirnos en toda su palabra. ¿Qué dice el texto de Hebreo? Dios en otro tiempo nos habló, ¿por quién? Por los padres, habló a los padres por los profetas, ¿verdad? ¿Qué cosa es eso? Antiguo pacto. ¿Qué dice? Pero en estos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y cómo tenemos las palabras del Hijo? ¿Cómo nos han llegado a nosotros las palabras del Hijo? Mis hermanos, el nuevo pacto, los evangelios, las cartas, el registro apostólico completo, lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Acuérdense, ¿cuál es la declaración del Padre? Ese es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Qué significa para nosotros escuchar a Jesús hoy? Sumergirse, mis hermanos, en toda la Escritura. Sumergirnos en toda la Escritura. Iglesia, ¿cómo lo estás escuchando hoy? ¿Cómo? ¿O cómo no lo estás escuchando? Estoy convencido, mis hermanos, que como yo a veces no le estamos prestando la debida atención al Señor. A veces oímos y obedecemos al necio como si fuera sabio. Y tratamos al sabio como si fuera necio. Tenemos que decirlo con dolor. A palabras necias oídos sordos, pero Jesús no es necio, ni sus palabras son necias. ¿Y en verdad crees que no lo haces? Una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la dulce voz de tu Salvador en su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la dulce voz de tu Salvador en su palabra? ¿Y cuánto? Compárala con el tiempo que dedicas a escuchar cuánta necedad y bobería hay en el mundo, de cualquiera de sus medios, mi hermano, de cualquiera, de tantos medios para escuchar necedades. El apóstol Pablo dijo a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, ¿qué cosa? More en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, iglesia de Cristo, iglesia de palabra de vida, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Que no sigamos tratando al necio como sabio y al sabio como necio. Él es el Hijo de Dios. Si hay que darle oído atento, acuérdense que ese escuchar no es un mero escuchar. Ese escuchar es escuchar con atención, con detenimiento, con toda nuestra energía, con todas nuestras fuerzas para obedecer. Escuchemos a Él. Él es el que tiene algo que decirnos a nosotros en su palabra. Para los no creyentes, si hay algún no creyente en esta sala, en esta tarde, amigo que estás aquí, tú que no luchas como los verdaderos creyentes, porque si somos verdaderos creyentes vamos a luchar toda la vida con esto. Pero tú que no luchas, tú que sigues en obstinada indiferencia a la voz de Cristo, tú que haces como si las palabras del Señor fueran necias y quizás pienses, bueno, hace mucho tiempo que estoy haciendo esto y no ha pasado nada, parece que ya no va a pasar nada. Te digo, sí pasará. Sí pasará. No escuchar a Jesús hoy, amigo, tiene consecuencias. No escuchar a Jesús hoy para obedecer tiene consecuencias. No escuchar a Jesús implica un rechazo de todo su consejo, lo cual resultará en el rechazo del Hijo de Dios hacia tu persona cuando Él venga
el día del juicio. Y eso es lo que, ¿se recuerdan al principio que le dije las palabras de Marcos 8? Porque el que Marcos 8:38 dice el Señor, porque el que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿qué va a pasar? Se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de los santos ángeles. Si tú sigues en obstinada indiferencia a la voz de Cristo, cuando venga el día del juicio, Él será indiferente para contigo también. Pero no indiferente porque no te va a hacer nada, no vas a hacer como dicen los testigos de Jehová, ¿cómo es? Yo no sé cuál es lo que ellos usan, pero es como que pasas a la inexistencia, no. Vas a seguir existiendo, pero en el lago que arde con fuego y azufre. Si te avergüenzas de Jesús hoy y de su palabra, Él también se avergonzará de ti. Si hasta hoy lo has estado rechazando, pero crees y te arrepientes, el Señor es tan, pero tan bondadoso que tu estado eterno puede cambiar. Si te arrepientes de tus pecados, amigo, incluso del pecado de no querer escuchar a Jesús, de no querer escuchar al Hijo de Dios, entonces, y solo entonces podrás ser perdonado y restaurado tu relación con Dios. Entonces, amigo, y solo entonces tendrás oídos nuevos que puedan escuchar la voz del Salvador. Que el Señor les bendiga en esta mañana.